Queridos hermanos y amigos, es el pastor Pablo Precioso del Ministerio Majestad que les saluda en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Estamos cerca ya de la Navidad y es muy importante quizás hablar algunos de estos temas que para algunos no son tan importantes, algunas iglesias inclusive ni predican acerca de la Navidad. Y es triste porque muchas veces nosotros malinterpretamos el concepto de lo que es la Navidad. O sea que celebramos el nacimiento de Jesús, aunque muchos teólogos piensan que no fue el 25 de diciembre que nació Jesús, pero eso no es lo importante. Lo importante, lo más importante en el contexto bíblico, es que ha nacido el Salvador Jesucristo. Y eso es lo más importante. No celebramos tanto una fiesta pagana o una fiesta mundana, sino que estamos homenajeando al que nos ha dado el perdón de nuestros pecados y un regalo, que es la vida eterna. Por eso hoy quiero hablar de lo que es el nacimiento de Jesús. Como dice el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 2, él habla: y aconteció en aquellos días que salió edicto de parte de Augusto César, el emperador. O sea, que acá Cayo Octavio, el hijo adoptado y sucesor de Julio César, reinó desde el año 29 a.C. al 14 después de Cristo. Esto es muy importante acotar porque a veces no lo traemos a la luz y sí necesitamos nosotros traer a la luz ciertas cosas como esta, por ejemplo. Y después dice que toda la tierra fuese empadronada. Es el censo, que muchos de nosotros estamos en desacuerdo porque decimos, no, pero ¿para qué tenemos que hacer un censo en Los Ángeles, en Texas? ¿Para qué necesitamos saber si hay personas que están legales o indocumentadas? No es el contexto bíblico que nosotros estamos pensando. Bueno, pero acá dice que tiene que ser empadronado, que es una figura retórica y se coloca a un todo parte para que solo la parte del mundo de la cual habló en ese momento sea reconocida. En el versículo 2 dice: este empadronamiento primero fue hecho siendo Cirenio gobernador de la Siria. O sea que este versículo acá, debiera traducirse: este censo fue antes de que Cirenio fuese gobernador de la Siria. Versículo 3 dice acá: e iban todos para ser empadronados. Dice todos. Acá la ley se cumplía. Iban todos, dice, para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y subió José de Galilea, de la ciudad de Nazaret. José, ahí estamos hablando ya de José y María. Bueno, empieza con José. De la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David. O sea que era una distancia de casi 129 kilómetros, diríamos 80 millas. No se hacía con un auto último modelo, ¿verdad? Ni a veces a caballo, se podía hacer a camello, pero quizás más bien caminando. Versículo 5 dice: para ser empadronado. José nunca resistió la ley. Para ser empadronado con María, su mujer. Acá dice, desposada con él, estaban comprometidos, casados, la cual estaba ya encinta. O sea que María, por obra y gracia del Espíritu Santo, dice acá, ya estaba encinta. Ahora, el viaje debió de haber sido muy difícil para ella. ¿Se imaginan una mujer embarazada allá en Israel, transitando a pie, diríamos, o con un burro, igual, en esas laderas, ese calor del desierto? Bueno, versículo 6, aconteció que estando ella allí se cumplieron los días en que ella había de dar a luz. Se trata del parto más importante en la historia humana. Dios se haría carne y se ofrecería a sí mismo en la cruz como un sacrificio perfecto a fin de liberar a la humanidad. Lo que muchos todavía no creen, especialmente los judíos, que están esperando al Mesías cuando ya llegó. Versículo 7 dice: dio a luz a su hijo primogénito, y no dice unigénito, dice primogénito, el primero.
O sea que tienen intención de enfatizar el hecho de que no había ningún otro niño hasta ese momento. También esto refuta el amor de la Iglesia Católica, que afirma que María, a partir de aquel entonces, no tuvo otros niños y permaneció virgen por toda su vida. Realmente Jesús tenía 4 hermanos, Santiago, José, Simón, Judas, y también dos o tres hermanas, de acuerdo a Mateo 13, 55, 56. Quiere decir que el primogénito es el primero. Ahora, María era virgen cuando fue, por obra y gracia del Espíritu Santo, el nacimiento de Jesús. El versículo sigue diciendo, y lo envolvió en pañales, y le acostó en un pesebre. O sea, habló de un lugar donde alimentaban a los animales. Un pesebre, hoy podemos decir un granero, un lugar donde están los caballos, las vacas, donde están los animales. Porque no había lugar en un hotel, en un 5 estrellas, en un Hilton, en un Hyatt. No había lugar en ese momento, y fue allí, porque no había lugar en el mesón. Era la posada de Belén, existía desde hace muchos años, mencionada en Jeremías 41-47. Este tipo de posada era para los pobres de los pobres, para los más pobres, y solo ofrecía refugio detrás de sus paredes y baja azotea. Allí es donde nació Jesús, muy humilde. Ahora, el anuncio angelical viene en el versículo 8, que había pastores, pertenecían a la casta más baja de la ciudad de aquella época. En la misma tierra se refiere al área alrededor de Belén, esos pastores, que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su ganado. O sea que esto indica que el 25 de diciembre no era el día del nacimiento de Jesús, era la costumbre de sacar a los rebaños después de la Pascua, que era en abril, para quedarse afuera hasta la primera lluvia en octubre o noviembre. Ahora el versículo 9 ahí en Lucas sigue diciendo, y aquí el ángel del Señor vino sobre ellos, los dos. O sea que esto expresa que el nacimiento de Jesús no fue anunciado a los más notables de Israel, más bien a unos pastores no muy conocidos. Pero qué cosa increíble, ¿no? Cuando tendría que haber sido anunciado a Augusto César, a los emperadores, a los más altos magistrados. No, a los pastores no muy conocidos. Y la gloria de Dios los cercó del resplandor y dice que tuvieron gran temor. Me imagino yo en ese momento el temor, la incertidumbre. ¿Qué pasa acá? Habrán dicho. Era la prueba visible de la presencia del Eterno que apareció primero en la zarza delante de Moisés y luego en la columna de fuego y nube que los dirigió por el desierto y luego en el tabernáculo y en el templo. Y el versículo 10 dice, mas el ángel les dijo, ahí habló el ángel, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, incluye a todas las razas. Acá no hace diferencia de credo, de religiones, de color de piel, sino dice a todas las razas. Así la aclara bien la Biblia, que es para todos. Que ha nacido hoy, no importa que no sea el 25 de diciembre, nació. Eso es lo más importante. Pastores, celebremos el nacimiento. No vengamos a hacer liturgia o cosas raras de decir, no, yo no voy a poner un arbolito. Bueno, si no querías poner un arbolito, pero enciende una luz. Muestra que ha nacido el Salvador en tu iglesia, donde allí enseña a tus ovejas, a tu congregación, que ha nacido el Salvador. En la ciudad de David, un Salvador que es Cristo el Señor. El Señor, no solamente Dios, sino el Señor de nuestra vida. Este bebé no debía llegar a ser rey y salvador. Él nació como rey y salvador al mismo tiempo, y eso es lo más importante. Versículo 12, y esto os será por señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, echado en un pesebre. Y repentinamente fue con el ángel una multitud de los ejércitos celestiales que alababan a Dios y decían, muchos otros ángeles estuvieron con el ángel que le habló a los pastores, pero ya los pastores pueden verlos también. Esto presenta a los ángeles que alababan a Dios
por haber enviado al Redentor. Si ellos lo alababan, desde luego, nosotros también tenemos que alabarlo. Si los ángeles lo alababan, nosotros también tenemos que alabar al Señor. Nosotros, buena voluntad para con los hombres. O sea, Jesús simboliza la paz. Él no vino a traer, Él no vino a condenar, Él vino a traer salvación. Simboliza la paz. Y durante sus 33 años, que se cree que Jesús tenía 33 años y medio aquí en la tierra, 33 años, el Imperio Romano relativamente disfrutaba de la paz. Esto sucedió porque el príncipe de paz estaba aquí. La paz no volverá hasta que Jesús regrese. ¿Y qué pasó con los pastores? ¿Qué pasó con los pastores? Y aconteció que como los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores dijeron los unos a los otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido, que el Señor nos ha manifestado. Bueno, ya empezaron a tener fe. O sea que demuestra uno de los mayores honores en toda la historia humana. El Señor enviaría ángeles solo a estos pastores humildes en exclusión de todos los demás. Versículo 16 dice: y vinieron a prisa y hallaron a María y a José. Quiere decir que tenían que emprender un poco la búsqueda para encontrarlo. No tenían GPS, no tenían brújula, tenían que perder un poco de tiempo. ¿Cuántos años? No, bueno, ahora lo vamos a ver. Y al niño acostado en el pesebre. Versículo 17 dice: y viéndolo, bueno, ahí lo vieron, debería haberse traducido: cuando ellos lo vinieron a él, los ojos de ellos fueron los primeros que vieron a Jesús, después de su nacimiento, además de los de su padrastro y su madre. Hablando de los pastores, por supuesto. O sea que hicieron notorio aquí lo que les había sido dicho del niño. Ellos iban a ser los primeros predicadores en proclamar su nacimiento, como María Magdalena fue la primera en proclamar su resurrección. Versículo 18 dice: y todos los que le oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Mas María, la madre de Jesús, guardaba todas estas cosas, reflexionando sobre ellas en su corazón. Me imagino que María meditaba, todavía confusa, estaría confundida. ¿Qué pasó conmigo? ¿Por qué yo fui la elegida? ¿Por qué fui la privilegiada? ¿Por qué Dios vio en mí gracia? Es lo que muchos nos preguntamos hoy en día también, ¿verdad? ¿Había alguna razón poderosa en escoger a María? Claro que sí. Ahora, versículo 20: y se volvieron los pastores a sus rebaños, glorificando y alabando a Dios de todas las cosas que habían oído y visto, como les había sido dicho. O sea que acá declara de que estos hombres verdaderamente conocían al Señor. Por lo tanto, es una de las razones por las cuales los ángeles se les aparecieron a ellos. Ahora viene la elección del nombre. Versículo 21. Y pasados los 8 días para circuncidar al niño, que en aquel tiempo, de acuerdo a las costumbres o las leyes judías, un niño a los 8 días de haber nacido, un varón, tenía que ser circuncidado. Sucedió conforme a la ley de Moisés. Se decía que la sangre no podía coagularse bien en un niñito hasta que tuviera los 8 días. Y llamaron su nombre Jesús, que quiere decir Salvador, el cual le fue puesto por el ángel antes de que él fuese concebido en el vientre. O sea que ahora viene la presentación oficial, en el versículo 22. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, habló de los 40 días después del nacimiento de Jesús. Eran los 80 días en el caso de una hija, de acuerdo a Levítico 12, 1, 6, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Todos los primogénitos de los niños varones le pertenecían al Señor y le fueron presentados como señal de su reclamo legítimo sobre ellos. De acuerdo a Números capítulo 3, versículo 42-44, dice: como está escrito en la ley del Señor, todo varón que se abriere la matriz será llamado santo al Señor. O sea que se refiere solo al primogénito. Versículo 24. Y para dar la ofrenda conforme a lo que está dicho en la ley del Señor, de acuerdo a Levítico 12:8, un par de tórtolas o 2 palominos. Y esto expresa lo que se pudiese ofrecer en lugar de un cordero,
en caso que no pudiese disponer del cordero por falta de dinero para comprarlo. Esto no dice que María y José eran pobres, al menos en cuanto a lo que tiene que ver con los bienes de este mundo. Esto también nos dice que María no era libre de pecado, recuerden que es muy importante eso, como lo afirma la Iglesia Católica, porque de ser así, no hubiera tenido que ofrecer este sacrificio por su impureza. Y después viene la profecía de Simeón, en el versículo 25. Y aquí había un hombre en Jerusalén llamado Simeón, y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel. Es un término que describe la venida y el ministerio del Mesías. Y el Espíritu Santo estaba sobre él, ya estaba sobre él. Él fue guiado por el Espíritu. Y versículo 16 dice, había recibido respuesta del Espíritu Santo, que no vería la muerte sin antes ver al Cristo del Señor. Eso Simeón lo dijo. En consecuencia, cada día estaba anticipado este gran evento. Y vino por el Espíritu al templo. O sea que el Espíritu del Señor le impresionó fuertemente en ese momento en particular para que se fuese al templo. Y cuando metieron al niño Jesús, sus padres, José y María, lo recalca bien, en el templo para hacer por él conforme a la costumbre de la ley. Jesús había nacido de una mujer bajo la ley, de acuerdo a Gálatas 4:4. Se mencionó la ley unas 5 veces en este capítulo y así confirma la declaración en Gálatas para salvar al hombre con razón condenado a la muerte por la ley. Fue necesario que Cristo naciera bajo la ley. Así que nunca Jesús vino a suprimir la ley o a abolirla, sino cumplirla. Versículo 28. Entonces él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios y dijo, manifiesta a Simeón como el primero de la historia. ¿Para qué? Para tratar la palabra de vida, además de María y José. Ahora despide, Señor, a tu siervo en paz, conforme a tu palabra. Y esto indica que habían pasado varios años desde que el Señor le reveló a Simeón que incluso sería a Cristo el Señor. Versículo 30, porque han visto mis ojos tu salvación. Simeón no tenía que preguntarle a María quién era el niño. Él lo reconoció al instante, por inspiración como el ungido de Jehová. Jesús es la salvación y la salvación es Jesús. Y eso es la fe, cuando uno reconoce a Jesús como el Salvador. Por fe, no hemos estado ahí en la época de Simeón, tampoco hemos estado ahí en la época del nacimiento de Jesús. Y esto se requiere tener fe, y fe es lo que uno no ve, pero cree. Y hoy muchos, inclusive pastores, no creen en este nacimiento de Jesús. Predican la palabra, pero omiten el verdadero nacimiento de Jesucristo. Versículo 31, la cual dice, has preparado en presencia de todos los pueblos. Y aquí abre la puerta de la salvación para todo ser humano sobre la faz de la tierra, sin importar el color, la nacionalidad ni la nación. Versículo 32, luz para ser revelada a los gentiles. ¿Qué es bárbaro? Nosotros somos gentiles. Tenemos la sangre judía cuando aceptamos a Cristo, pero somos gentiles. O sea, de nuevo, el Espíritu Santo incluye a todo el mundo, a los gentiles, a los pecadores, a los que no son judíos. Y la gloria de tu pueblo Israel. Desgraciadamente Israel no aceptaría, ni acepta a Jesús hoy en día. Como un profeta sí, pero no como un hijo de Dios. Versículo 33. Y José y su madre estaban maravillados de las cosas que se decían de él. Y acá es de notarse que el Espíritu Santo, por medio de Lucas, escribió José y su madre, y no escribió su padre y su madre. O sea que la razón es obvia. José era solo su padrastro, por así decirlo. Claro, si no fue literalmente el padre, o sea que si Jesús fue engendrado por el Espíritu Santo, José no era el padre, era el padrastro simbólicamente. Y el versículo 34, y los bendijo Simeón. Se refiere solo a José y a María, y no a Jesús. Aunque Cristo bendice a todos, nadie tiene el derecho para bendecir a Cristo. A veces la palabra bendijo se usa en sentido de alabanza, lo cual llega a ser no solo aceptable, sino deseable.
Y dijo a su madre María: he aquí, este está puesto por caída y para levantamiento de muchos en Israel, conforme a la aceptación o el rechazo de Cristo, y para señal a la que será contradicha. O sea que los hombres que no pueden ponerse de acuerdo en ninguna otra cosa, si se ponen de acuerdo, es a veces odiar a Cristo. 35 dice: y una espada traspasará tu alma misma. O sea, pertenece al rechazo del ministerio de Jesús por los líderes religiosos de Israel, y en el fondo su crucifixión en la cruz, para que sean manifestados los pensamientos de muchos corazones. ¿Qué quiere decir esto? Que expresa el propósito del Evangelio de Cristo. El corazón de María, con todos los demás, tuvo que estar bajo los rayos de esta gran luz, y su alma tuvo que sentir la aguda espada divina de la palabra de Dios. ¿No es cierto que ella fue bendecida como el vaso escogido de la encarnación? Pero todas las mujeres que sirven a Cristo son también bendecidas. De acuerdo a Lucas 11:27, qué hermoso canal de bendición a las mujeres, porque ellas son el canal por el cual llegan los hijos a este mundo. Ahora viene la adoración de Ana, versículo 36. Estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, o sea que presenta a esta preciosa mujer como predicadora del Evangelio en la Biblia. La primera mujer que profetizó fue Raquel, aunque ella no fue considerada una profetisa, de acuerdo a Génesis 30:24, de la tribu de Aser. Se refiere a la misma tribu de Aser del Antiguo Testamento, la cual había venido de una edad muy avanzada y había vivido con su marido 7 años desde su virginidad. Quiere decir que su marido murió 7 años después de que ellos se casaron, y ella nunca se volvió a casar. Esto es algo que no ocurre hoy en día. Hoy se muere el esposo, creo que al mes la esposa ya está casada con otro, ¿verdad? Versículo 37. Y era viuda de hasta 84 años. O sea que ya hacía 84 años desde la muerte de él, de su marido. En consecuencia, ella tenía un poco más de 100 años de edad, que no se apartaba del templo. Literalmente ella vivía en el templo. Probable que le dieron un pequeño cuarto o recámara y le asignaban unas cuantas tareas. Qué bárbaro, Ana, ¿verdad? Qué tremenda mujer. Esa es una mujer de Dios. Si podemos decir mujer de Dios, ahí está la verdadera mujer de Dios. Entonces, ella servía de día, de noche, con ayuno, con oraciones. O sea que toma en cuenta su maravillosa consagración. Era consagrada al Señor. Versículo 38. Y esta, dice la Biblia, sobreviniendo en la misma hora, juntamente confesaba al Señor. O sea que manifiesta que el Espíritu Santo le reveló que el niño efectivamente era el Mesías. Y hablaban de él a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Le contó a todos su experiencia al ver al niño, y que el Señor le había revelado que él era el Mesías. Y Simeón y Ana les encantaban ir a los atrios de la casa de Jehová, y él se encontraba con ellos ahí. Versículo 39, mas cuando cumplieron todas las cosas según la ley del Señor, o sea, se refiere a la ley de Moisés, se volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. Lucas no menciona la visita de los magos del Oriente, ni la huida a Egipto como Mateo, tampoco menciona a los pastores. Versículo 40, y el niño crecía y se fortalecía. Jesús no tuvo una naturaleza pecaminosa, por lo tanto quiere decir que él nunca se enfermó, tampoco cometió pecado, dice la Biblia. Y llenándose de sabiduría, toda la evidencia comprueba que Jesús comenzó a estudiar la Biblia desde el mismo momento que él aprendió a leer, y la gracia de Dios era sobre él, la bondad de Dios era sobre Jesús desde muy pequeño. E iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Esto es muy importante, todos los años a celebrar la Pascua. O sea que la palabra iban quiere decir que se acostumbraba a asistir, porque eran gente temerosa de Dios, lo cual hoy no ocurre eso, porque cada domingo, por lo general, aquí en Estados Unidos y en el mundo, se celebra el Día del Señor, pero hay muchos que no van a la iglesia, como en aquel tiempo se acostumbraba.
Y cuando él fue, Jesús, tenía 12 años. Se refiere a la edad en que todo niño judío llegaba a ser un hijo de la ley. Subieron ellos a Jerusalén conforme a la costumbre del día de la fiesta. O sea, Jerusalén era el lugar donde se celebraba la fiesta, y de hecho debía celebrarla. Versículo 43. Y acabados los días, o sea que acá abarca 7 días en que en efecto se incorporaban 3 fiestas: la fiesta de la Pascua, la fiesta de los panes sin levadura y la fiesta de los primeros frutos. Y volviendo ellos, dice la palabra, acababan de irse de Jerusalén en camino a Nazaret. O sea que se quedó el niño Jesús en Jerusalén, la primera vez que Jesús se separa de los padres. Y todo niño judío a partir de los 12 años se los trataba como adultos ya. Allí las jovencitas, las niñas de 13 a 16 años ya se casaban. Acá se lo consideraba Jesús ya como adulto, lo que quería decir que había menos supervisión que antes. Sin saberlo, José y su madre, José y María, no eran negligentes en su supervisión. Consideraban a Jesús como un adulto. La costumbre de aquel entonces lo exigía y creían que él se reuniría con ellos a cierta altura del viaje. Versículo 44. Y pensando que estaba en la compañía con otro grupo en camino a Nazaret, anduvieron camino de un día. O sea, acá vemos de nuevo, era una costumbre de esa época, con todos los grupos que se dirigían a cierta destinación, que luego se reunían en un lugar determinado y después seguían juntos en el camino. Y le buscaban entre los parientes y entre los conocidos. Mas, cuando no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. O sea que se refiere a una búsqueda diligente, y además su preocupación y la ansiedad por María, por José. ¿Dónde se metió Jesús? Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo. Jesús no estaba a los 12 años en una cancha de fútbol. Jesús no estaba practicando ningún tipo de deporte. Jesús no estaba en el cine. Jesús no estaba quizás con su celular haciendo textos y buscando amigos o links. No estaba en Facebook, no estaba en Instagram, no, estaba en el templo. Y es muy probable que esto se refiera a tener al tercer día después de que originalmente salieron de Jerusalén. Pasaron el primer día viajando de Jerusalén al lugar designado para reunirse, pero al no encontrar a Jesús, José y María no lo encontraban, ellos se regresaron a Jerusalén. Al día siguiente, al tercer día, lo hallaron en el templo. Un niño de 12 años, en el templo, en la iglesia, sentado en medio de los doctores de la ley. Incluía a los más famosos eruditos bíblicos de esa época, oyéndoles y preguntándoles: ¿qué encuentro debe haber sido los más famosos doctores de la ley mosaica con un niño de 12 años sentados entre ellos? Y casi toda la atención se dirigía hacia él. También se cree que Nicodemo estaba en ese grupo. Versículo 47. Y todos los que le oían estaban asombrados de su entendimiento y de sus respuestas. O sea que la palabra asombrado en el texto griego se refiere a que estaban atónitos a tal grado que estaban fuera de sí. En verdad, su entendimiento y respuestas eran mucho mejor que los de los sabios doctores. Tenía sabiduría a los 12 años. Bueno, hoy diríamos que un IQ elevado tenía Jesús. Claro, si era Dios. Y cuando le vieron, se maravillaban. Se refiere a sus padres. Y le dijo a su madre: hijo, ¿por qué nos has hecho así? La posibilidad existe de que el Espíritu Santo quiso que Jesús hiciera esto a propósito para despertar a María y a José en cuanto a su verdadera misión y propósito, aunque realmente no comenzaría hasta los 30 años de edad. He aquí tu padre y yo te hemos estado buscando con dolor, dice acá. Quiere decir que estarían afligidos, claro, por supuesto. María usó la frase tu padre, y Jesús le hacía recordar con ternura en el versículo siguiente quién era en realidad su padre. Legalmente José era su padre, pero verdaderamente era su padre adoptivo. Entonces él les dice: ¿qué hay? ¿Por qué me buscáis?
Con ternura él les recordaba que ellos debían de saber quién era él y su misión. ¿No sabéis que en los negocios de mi Padre me conviene estar? En los negocios de Jesús, en los negocios. Algunos dicen, pero acá cuando habla de negocios está hablando de dinero. No. Está hablando de una profesión, está hablando de un llamado, está hablando de una unción, está hablando de una dedicación total y completa al Padre. Acá lo dice. ¿Quién era él y su misión? ¿No sabías que en los negocios de mi Padre me conviene estar? Era su primera declaración registrada acá, con las palabras consumado es, su última declaración registrada antes de su crucifixión en Juan 19:30. Quiere decir que él terminó los negocios de su Padre. Versículo 50, mas ellos no entendieron las palabras que les habló. ¿Debieran haber entendido esto? Claro que sí, pero no lo entendieron, no tenían el Espíritu Santo. Y descendió con ellos y vino a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Acá me habla de la sujeción de un hijo a sus padres, cosa que dice Efesios, el apóstol Pablo, que los hijos deben estar sujetos a sus padres, en obediencia, pero hoy no existe eso, ¿verdad? Dice, descendió con ellos y vino a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Se trata de los 18 años siguientes. Mas su madre guardaba todas esas cosas en su corazón. Se refiere a todo lo relacionado a Jesús. Y Jesús crecía, acá viene lo lindo, en sabiduría, en edad, en gracia para Dios y también para los hombres. O sea que quiere decir que él cumplía perfectamente la ley de Dios y además efectuaba perfectamente la voluntad de Dios. Tremendo pasajes, tremenda escritura que hoy nos enseña a nosotros el verdadero sentido de la Navidad. La Navidad, para mí, queridos hermanos y amigos, no consiste en pensar en fiestas paganas. La Navidad no consiste en regalos. La Navidad no consiste en árboles de Navidad. Pero la Navidad simboliza la luz. Por eso es bueno que muchas veces nosotros lo pongamos como un reflejo, como algo simbólico, porque dice la Biblia que somos la luz y la sal de esta tierra. O sea que cuando nosotros ponemos luces en nuestro hogar o cuando vemos luces afuera, eso significa que el cristianismo refleja o simboliza la luz de Cristo. Queridos hermanos y amigos, en el amor de Dios, recuerda, nació Jesús, nació la luz, nació la esperanza, aumentó la fe en nuestra vida. ¿Qué otras cosas podemos hacer que celebrarlo? Celebrar la Navidad no en un contexto pagano, no con esas músicas mundanas, no como lo hace el mundo con fiestas, con orgías, quizás con tomaderas por ahí emborrachándose, sino celebrar la Navidad en paz. En paz, como dice la palabra de Dios, Jesús vino a traer paz. Y celebremos la Navidad con paz. Con paz, como lo dice el canto, la paz, mi paz os dejo, mi paz os doy. Celebremos Navidad en familia, celebremos Navidad con el ser querido que tenemos al lado. Mientras lo tengamos vivo, aprovechémoslo mientras esté vivo para poder celebrar y juntos decirle al Señor, Señor, ahora tú no eres solamente Jesús nacido en la Navidad, si tú ahora eres Jesús el Salvador, el Señor en mi vida, que ha nacido en mi corazón. Celebra a Jesús, celebra la Navidad, dile a Jesús gracias por haber nacido, gracias por ese niño que un día, por humildad, quiso nacer en un pesebre, en un mesón, quizás rodeado de animales. En el lugar menos indicado nació el Rey, que simboliza un Rey que vino en humildad, que vino en paz, que vino para buscar y salvar al que se había perdido. Señor Jesús, te adoramos y te alabamos y te damos gracias por ser nuestro Señor, por ser nuestro Salvador, porque has llegado a esta tierra y has estado con nosotros 3 años y medio para mostrarnos que realmente solamente en Jesús hay salvación, solamente en Jesús hay vida eterna, solamente en Jesús podemos nosotros acercarnos a la cruz y entender que había un propósito en su nacimiento, como también lo hubo en su muerte y en su resurrección. Pedimos el perdón de nuestras faltas
y pedimos que realmente sea tu Espíritu Santo que nos llene en esta Navidad de alegría, de gozo, de regocijo, sabiendo que ha nacido en Belén un Salvador que se llama Jesús. Emmanuel, Dios con nosotros, ha nacido, y en este año proclamamos el nacimiento de Jesús en nuestro corazón. Oramos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que Dios te bendiga y feliz Navidad. Recuerda que los pastores Pablo y Elena Precioso te aman, te amamos desde aquí, desde Texas, Rockwall, en una ciudad hermosa aquí en Texas, para servir al Señor, para proclamar las buenas nuevas de salvación. Bendiciones, un abrazo fuerte a todos los que ya nos conocen y a los que estamos un poquitito alejados por la distancia, pero no por el corazón. Les amamos y les bendecimos.